¿Qué es lo que te inspira a hacer lo que haces día a día? ¿Cuál es la motivación de tu corazón en hacer lo que haces? En este capítulo vamos a examinar si lo que haces está siendo guiado por Dios o está siendo guiado por el hombre. Así que no te vayas. ¿Crees que estás siendo guiado por Dios? Bueno, solo tú puedes responder esta pregunta y para ayudarte a hacerlo, voy a hablarte de algunas características de una vida que está siendo guiada por Dios y una vida guiada por el hombre. Y estas características se pueden ver al distinguir las vidas de Marta y María que leemos en Lucas capítulo 10, 38 al 42. Cuando Jesús fue recibido en la casa de Betania, parece que al principio ambas hermanas estaban escuchando a Jesús y parece que luego Marta se distrajo de hacerlo por querer servirlo. Su atención pasó de escuchar a Jesús a ir a preparar una comida. Esto no es algo que él le pidió que hiciera, sino algo que ella quiso o inició. Al final del pasaje, Jesús le dijo, Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Claramente lo que ella hizo fue su prioridad, pero no la prioridad de Jesús. Muchos cristianos están ocupados haciendo cosas que Dios nunca les ha pedido que hagan. Aunque esas cosas parezcan buenas o una buena idea, en ese momento quizás no sea una idea que venga de Dios. La fe es la respuesta a lo que Dios inicia o pone en nuestro corazón. Algunos enseñan que tu fe hace que las cosas sucedan y eso no es así. Cuando creemos por algo que Dios no ha iniciado y tratamos que Dios responda a nuestra supuesta fe, terminamos culpándolo a Él cuando no la recibimos y terminamos decepcionados. Si es algo que lo iniciamos nosotros y no lo inicia Dios, no es fe, sino presunción. El capítulo 11 de Hebreos enumera algunos de los héroes de la fe del Antiguo Testamento. Cuando estudies este registro de hombres y mujeres que experimentaron a Dios a través de la fe, encontrarás que cada uno de ellos simplemente respondió a lo que Dios les había dicho. Abel ofreció un sacrificio aceptable a Dios porque simplemente siguió las instrucciones de Dios. Abraham dejó su país de origen para ir a la tierra prometida, solo porque Dios le dijo que lo hiciera. Cuando Noé construyó un arca, no fue su idea, sino la de Dios. Sería una locura si David leyera acerca de Noé construyendo una arca y decidiera luego él construir una él mismo. Eso no sería fe, sino, como dije antes, presunción. Para que David viviera por fe, necesitaba conocer la voluntad de Dios para su vida y hacerla. Hay dos tipos de personas, los que tienen algo que hacer y los que tienen que hacer algo. Los que tienen algo que hacer son guiados por el Espíritu y los que tienen que hacer algo se guían por ellos mismos. A menudo escuchamos a los predicadores decir que estamos aquí para hacer historia. ¿En serio? No estamos aquí para hacer historia, sino para cumplir la voluntad de Dios. Algunas personas quieren hacer historia haciendo que las cosas sucedan y en el proceso hacerse de un nombre o prestigio. Los que son guiados por Dios, sin embargo, son un pueblo profético. Saben que están aquí con un propósito, el propósito de Dios. Están preparados para sentarse en silencio hasta que descubran su voluntad y luego en silencio comprometerse a hacerla. Las personas guiadas por el Espíritu pueden hacer la voluntad de Dios y aún así permanecer en el anonimato. Están contentos de dejar esta tierra sin una reputación. Entienden que la vida cristiana no tiene nada que ver con asegurar nuestra fama, sino que tiene todo que ver con exaltar y hacer famoso a Jesús. Antes de la cruz, Pedro era una de esas personas que tenía que hacer algo,
Hay más dichos de Pedro registrados en los relatos del Evangelio que todos los demás discípulos juntos. Cuando Pedro, Santiago y Juan estaban con Jesús en el monte de la Transfiguración, se les aparecieron Moisés y Elías. Los discípulos estaban aterrorizados. Eventualmente Pedro tuvo que romper el silencio y le dijo a Jesús: Señor, es bueno que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 tabernáculos, uno para ti, uno para Moisés y otro para Elías. Pedro propuso poner a Moisés y Elías a la par con Jesús. Fue una sugerencia terrible. La voz de Dios desde el cielo lo dijo todo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Escúchalo. Bienaventurados los que nos libran de las buenas sugerencias. Nos ahorran mucho tiempo y energía innecesarias. La iglesia no necesita más buenas ideas, solo necesita las ideas de Dios. Esto nos lleva a otra diferencia entre María y Marta. Mientras Marta invitaba a Jesús a su casa, María se sentó a sus pies. Marta se dedicó al servicio. María fue cautivada por su palabra. Mientras María descansaba escuchando a Jesús hablar, Marta trabajaba. María eligió esa buena parte, es decir, un lugar de descanso en él, a los pies de Jesús. Escuchó verdades que nunca le serían quitadas porque estaban basadas en su palabra eterna, no en sus obras transitorias. María no era perezosa, hizo muchas cosas para el Señor, pero surgieron del conocimiento de su voluntad. No se caracterizó por la inactividad, sino por la actividad, pero que era dirigida por Dios. Fue María quien ungió los pies de Jesús con un ungüento costoso. Solo ella percibió la importancia de aquella ocasión. Mientras María servía de nuevo y los discípulos discutían sobre cuál de ellos era el mayor, Jesús estaba angustiado al contemplar la cruz. Solo María estaba en sintonía espiritual con el significado de ese momento y actuó apropiadamente. Algunos la atacaron por su acto de derramar ese costoso perfume sobre el cuerpo de Jesús, pero Jesús la defendió y la alabó. Dijo que donde quiera que se predicara el Evangelio, se contaría lo que María hizo por él en memoria de ella. Su acto de devoción resultó de aprender a descansar a sus pies para conocer su voluntad. Los religiosos y legalistas trabajan para Jesús, pero el auténtico ministerio cristiano es trabajar con Jesús. Las personas que siguen sus propios impulsos o la voz del hombre no se quedan quietas y se sienten culpables si no están haciendo algo. Pero las personas guiadas por Dios han aprendido que para que cualquier obra dé fruto, deben salir de descansar en Jesús y esperar en Él. Somos colaboradores y compañeros de trabajo juntamente con Él. ¿Buscas la aprobación del hombre o la aprobación de Dios? Marta encontró una tremenda realización personal en su servicio. Ahí es donde estaba su identidad. Cuando se desempeñaba bien, se sentía bien, especialmente si los demás le decían que lo había hecho muy bien. Necesitaba la aprobación de los otros, de las personas, y eso es lo que la motivaba o impulsaba a seguir. Pero cuando las cosas iban mal, perdía la paz y culpaba a los demás. Si las cosas hubieran ido bien en la cocina, habría dejado a María con Jesús. Ella se habría llevado todo el crédito por la buena actuación. Pero cuando se encontró con dificultades, culpó a María. Tenía que hacer eso porque su posición se basaba en su desempeño. Era una persona orientada al trabajo. Marta buscó la aprobación y probablemente la encontró la mayoría de las veces, pero la mayoría de las veces nunca es suficiente cuando su identidad está ligada con su éxito. Marta buscó en sus obras lo que María ya tenía. María sabía que ya tenía la aprobación de Cristo y eso era todo lo que necesitaba. Tenía un lugar con Jesús que Marta aún no había encontrado. Si hubiera entrado en la cocina de Marta ese día, una cosa que habría sido obvia es el nivel de estrés en esa cocina. Cuanto
más Marta perdiera el control de la situación, más aumentaría su nivel de estrés y más fuerte seguro estaría golpeando las ollas y sartenes. El estrés es un hecho inevitable de la vida. Toda vida implica algo de estrés. El estrés es simplemente la respuesta que tu cuerpo hace a cualquier demanda que le hagas. Tampoco todo el estrés es negativo. Se necesita algo de estrés para el proceso de renovación y crecimiento. Nuestro cuerpo maneja el estrés por medio de las glándulas suprarrenales que liberan hormonas similares a la cortisona en el cuerpo. Pero cuando el estrés es implacable, o sea, no se puede controlar, termina convirtiéndose en angustia. La misma adrenalina que equipa al cuerpo para hacer frente al estrés también es una toxina cuando se suministra en exceso y puede causar diversas formas de enfermedades e incluso el envejecimiento prematuro. El Hijo de Dios vino al mundo como uno de nosotros para experimentar la totalidad de la vida humana. Desde la cuna hasta la tumba, fue probado y probado en todas las áreas de estrés a las que estamos sujetos a diario. Aprendió a vivir victoriosamente en un mundo lleno de estrés. Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Cómo vivió Jesús como ser humano en una sociedad llena de estrés? El secreto de su éxito fue este. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Todo lo que Jesús dijo e hizo fue hecho en unión con el Padre. Vivió de la vida del Padre. La vida que ofrece Jesús debe entenderse entonces en términos de estar unidos con Él. Así es como la vida estaba destinada a ser vivida, en unión y dependencia de Cristo. Marta aún no lo había descubierto y por eso estaba estresada. María estaba en el proceso de descubrirlo. Si Dios es el iniciador de nuestras obras, entonces Él también proveerá todo lo que se necesita para llevar a cabo esas obras. Cuando esto es así, siempre podemos vivir y trabajar con la sensación de saber que hemos sido hechos suficientes para todas las cosas. Las personas guiadas por sí mismas se sienten responsables de hacer que las cosas sucedan y reúne todos los recursos a su alcance para este fin, incluidas las personas. Lamentablemente terminan tratando de manipular o controlar a los demás cuando otros no cumplen con sus planes y bloquean sus metas, se enojan o se deprimen. Eso es lo que le pasó a Marta. Cuando vio que todo iba mal, comenzó a quejarse y se puso en modo víctima. Señor, no es mi culpa, es culpa de María porque no vino a ayudarme. Dile que venga a ayudarme. El lenguaje de una persona guiada por sí misma es el lenguaje de la queja. Y el lenguaje de una persona que es guiada por el Espíritu es siempre de acción de gracias. Agradecerán a Dios que aunque les falten recursos, Dios triunfará a pesar de todo. Ellos le agradecerán que a pesar de que han surgido problemas y obstáculos en el camino, Él todavía tiene el control total. Como acabamos de ver, Marta pensó que podía lograr que Jesús presionara a María para que la involucrara en su proyecto de cocina. Dígale que me ayude, insistió, lo que sugiere que decirle a los demás qué hacer era un comportamiento bastante normal para Marta. Dios nos ha dado libre albedrío porque quiere que elijamos adorarlo, servirlo, darle y testificar de Él. Obligar a una persona a hacer cualquiera de estas cosas en contra de su voluntad es obligarla a hacer una ofrenda a Dios que es inaceptable para Él. Dios ama al dador alegre porque quiere que demos de corazón, no por obligación. En los últimos años se ha desarrollado una tendencia muy preocupante en algunas iglesias con respecto a las ofrendas. Antes de recibir una ofrenda, el pastor dará una charla de varios minutos presionando a la congregación para que se desprenda de su dinero. Se utilizan todos los trucos del oficio, incluida la manipulación, la culpa, el miedo, y apelan a las emociones. Tal dar se origina en la carne, no en el espíritu.
En contraste con esto, el verdadero dar cristiano es claramente espiritual. Es una manifestación de la gracia, es el desbordamiento de un corazón en el que Dios está obrando cuando la gracia opera. Cuando la gracia opera, no hay necesidad de presiones, restricciones o apelaciones emocionales. Esto se aplica no solo a dar, sino a todo lo que hacemos para Dios. Cualquier cosa que sea verdaderamente construida por Dios será construida por su Espíritu y no por la fuerza. Todo esto demuestra que aquellos que buscan cambiar o controlar a otros lo hacen porque no confían en el Espíritu Santo para hacer su obra. Muchos cristianos se identificarían más con Marta que con María. Lamentablemente, gran parte de la vida cristiana de hoy es iniciada por el hombre y no por Dios. Es un intento de trabajar para Dios, pero no con Él. Está orientado a las obras y no en la gracia. Dejaremos de ser guiados por Él cuando quitemos nuestros ojos de Él. Necesitamos volver a Él y mi oración es que muchos sean liberados de la religión hecha por el hombre mediante la verdad de Dios que está disponible para todo el pueblo de Dios. Que la paz de Dios te guíe para todo entendimiento de su palabra y de su voluntad. Dios te bendiga y no te olvides de darle like, suscribirte y presionar la campanita. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Chao.